alteraciones funcionales o estructurales en el sistema nervioso central, ya sea transitorias o permanentes. ¿Ok? Muy bien, esto es importante. La gravedad está determinada por los hallazgos clínicos y las pruebas de imagen. ¿Ok? Si está indicado una tomografía computarizada sin contraste, esa es la modalidad de estudio de elección. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ahí está. Si yo les pregunto por qué está indicada la tomografía de cráneo en pacientes con traumatismo craneoencefálico, número uno, ok, porque es más sensible para las lesiones óseas. Podemos hacer ventana ósea y ver todas las lesiones, las fracturas, ya sean lineales, deprimidas, desplazadas, etc. ¿Ok? Bueno, entonces es más barata y obviamente está más disponible en todos nuestros centros hospitalarios, más que un resonador. Esas es las indicaciones de por qué hacemos tomografía de cráneo en nuestro tipo de pacientes. ¿Okay? Las TCL se van a asociar entonces a una puntuación de 13 a 15 en la escala de coma de Glasgow. Aquí no hay pérdida de la conciencia, ¿verdad? O tan solo hay una pérdida inicial de la conciencia en una forma breve. Los resultados del ataque craneal van a ser normales. Los traumatismos craneoencefálicos moderados van a ir de una puntuación de 9 a 12 en la escala de coma de Glasgow, o con una pérdida con una pérdida del estado de alerta inicial no mayor a 30 minutos, de 30 minutos hasta 24 horas. Por eso estos pacientes necesitamos dejarlos en observación en el servicio de urgencias hasta por 24 horas. Y los TCD graves, que se van a asociar a una puntuación de 8 a 3 de la escala de coma de Glasgow, van a tener una pérdida de conciencia mayor o superior a las 24 horas. Y la tomografía de cráneo que vimos puede evidenciarnos lesiones de edema cerebral, contusiones cerebrales y datos de hemorragia intracraneal. Esta tablita nos habla de la escala de coma de Glasgow, ya la tienen. Estaba más, se veía mejor en la exposición, pero bueno, ahí ya la pueden tomar. Muy bien, y aquí estas tablitas que son importantes también que las puedan revisar o repasar, porque son indicaciones. Entonces, indicaciones para tomografías computarizadas de cráneo en el traumatismo craneoencefálico leve. Estos son para los que vienen con traumatismo craneoencefálico leve. Quiere decir que no a todos necesariamente debemos de realizar una tomografía. Si la tenemos, de preferencia, si no la tenemos, no vamos a urgir a hacerla si no cumple con este tipo de indicaciones. Todo paciente mayor de 60 años con traumatismo craneoencefálico leve necesita tomografía. ¿Ok? Paciente que presente vómitos, cefalea, convulsiones postraumáticas, que venga intoxicado, ya sea por alcohol o porque identificamos en la toxicología, en el examen toxicológico, que tiene consumo de drogas. Ese dato también es muy importante. Esos pacientes, dentro de los exámenes que le vamos a pedir, biometría química sanguínea, gasometría arterial, debemos de pedirle un perfil toxicológico. ¿Sale? Eso es muy importante. Muy bien, si la somnolencia persiste o hay déficit de memoria inmediata, entonces hay que realizarle tomografía. Los mecanismos de traumatismo que son peligrosos, esos como son, ¿cuáles son o cómo se definen? Una caída de una altura mayor de 90 centímetros o de 5 escalones, que el paciente salga expulsado en el accidente, o un peatón que haya sido atropellado. Esos pacientes, aunque caigan por escala de coma de Glasgow, tengan un traumatismo craneoencefálico leve, deben de pasar a tomografía. ¿Okay? Y si ustedes no la tienen en su centro hospitalario, deben de derivarlo a hacerle una tomografía. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, una puntuación menor de 15 en la escala de coma de Glasgow con un mecanismo asociado, eso es indicación de tomografía. Déficit neurológico focal, si el paciente está focalizado, es obvio, ¿no? Si el paciente tiene parecias, hemiparesias, si tiene desviación de la comisura labial, si tiene ptosis, entonces hay que hacerle una tomografía. La evidencia física de un traumatismo significativo en cabeza y cuello. Si hay lesiones por ablaciones, si hay hendiduras en el examen físico, si hay hemorragia, si hay rinorragia, salida de líquido cefalorraquídeo por oído, nariz, entonces hay que hacerlo. Y presencia de coagulopatía, le tomamos tiempos de coagulación
tiempos de sangrado, TP y TPT, si hay una prolongación en esos tiempos o hay déficit de plaquetas, a ese paciente hay que hacerle una tomografía, ¿correcto? Muy bien. Ahora vamos a la siguiente tablita, vamos a hacerla más chica para que la podamos leer. Entonces, síntomas de traumatismos craneoencefálicos leves los podemos dividir en físicos, cognitivos, psicológicos y relacionados con el sueño. Todo esto estamos hablando de traumatismo craneoencefálico leve. Entonces, cefalea, náuseas, vómitos, mareos, trastornos de la marcha, fotofonofobia, visión borrosa, desarte y convulsiones. Esos son signos físicos, ¿verdad? Sí, perdón, síntomas físicos, síntomas y signos físicos de TCE leve. Y ahí podemos tener preguntas de examen. Cognitivos, no se concentra, confusión mental, mala memoria, deterioro del aprendizaje, le pides que haga ciertos tipos de maniobras, que las repita y no los va a realizar, y tiempos de reacción lentos. El paciente está bradicíclico, el paciente está bradilánico, ¿okay? Tarda para contestarte o lleva una habla muy lenta. ¿Correcto? Psicológicos, que esté irritable, que esté deprimido o que esté ansioso. Y relacionados con el sueño, fatiga, insomnio, hipersomnia, somnolencia y sueños vívidos, eso en la evolución de 24 horas. Y aquí, puntos clave, esto es pregunta de examen, todo lo que diga puntos clave viene en el examen. Entonces, los signos y los síntomas de traumatismo craneoencefálico leve suelen resolverse de manera espontánea, sin ningún otro manejo, en el transcurso de 7 a 10 días. ¿Okay? Y los AINES y los triptanos son los indicados en los tratamientos agudos para la cefalea post-traumática. Bueno. Bien. Entonces, las lesiones craneoencefálicas frecuentes son más frecuentes, fíjense, en ese grupo etario de 15 a 25 años y en pacientes masculinos. Esos son los que se ha identificado por epidemiología que tienen estas lesiones es por traumatismo craneoencefálico. Y enemigos del TCE, hipoxia e hipotensión, las H's. Hipoxia, hipotensión. Le podemos agregar hipercapnia e hipertensión. ¿Ok? Todas las H's para enemigos del traumatismo craneoencefálico. Y el TCE va a requerir, siempre que estemos presentes ante un traumatismo craneoencefálico, el seguimiento del flujo sanguíneo y de la presión intracraneal. ¿Y cuál va a ser nuestro objetivo principal de tratamiento? Prevenir una lesión neurológica secundaria severa. ¿Okay? Y esto es algo de neuroanatomía que nos indica el porqué de este tipo de lesiones que se nos pueden complicar. Entonces, el cuero cabelludo es un área muy vascularizada. Si tenemos lesiones que incidan en el cuero cabelludo, inclusive lesiones de scalp, ¿saben lo que es un scalp? El scalp es el arrancamiento de toda la piel cabelluda en una gran porción del cráneo. Entonces, podemos, obviamente, por sangrado, terminar en un choque hipovolémico. El cráneo en la base tiene estructuras muy irregulares y el golpe, el cup contra cup, es el mecanismo de desaceleración ante el traumatismo craneoencefálico. Puede producir rasgaduras de las estructuras de la base del encéfalo, del tallo y del cerebelo. Entonces, por eso es muy importante que nosotros conozcamos cómo están constituidas cada una de las meninges, dura madre, aracnoide y cepilla madre, y viendo si hay lesiones de ella, obviamente vamos a tener una alteración clínica en este sentido. El cerebro, pues esto ya lo saben, tiene una parte frontal, parietal, temporal y occipital, y eso es lo que yo siempre les digo que debemos de definir a grosso modo, no como neuroanatomistas, no como neurólogos, pero sí debemos de saber que la parte frontal, si está afectada, vamos a tener lesiones motoras. Si la parte parietal es la más afectada, vamos a tener lesiones sensoriales. Si está la parte temporal, vamos a tener lesiones de memoria, área de Broca, si es el hemisferio dominante, y la occipital siempre va a estar asociada con visión y visión y síndrome cerebeloso y la presencia de ¿cómo se llama? Ay Dios, vamos, ayúdame, porque voy muy rapidito.
equilibrio y asociación con el medio, ¿vale? Y tronco cerebral, obviamente, todo lo que son lesiones en pares craneales, lesiones de lo que bien nombraron los nervios de los pares craneales, o el óptico, el olfatorio, el ocular común, el ocular externo, todos esos nos hablan de lesiones de pares craneales. Hay daño en tallo cerebral, mesencéfalo, protuberancia y medular. Vamos a ver. Entonces, también el cerebelo podemos ver afectado la vía espinocerebelosa, el vestíbulo cerebelo y el córtico cerebelo, que fueron las vías que estamos viendo a nivel de los tractos extrapiramidales. Y en el sistema ventricular, obviamente, volvemos otra vez con los pares craneales y las estructuras que están localizadas en esta parte. La revisión fisiológica, lo más importante de aquí es que nosotros conozcamos que existe una presión intracraniana y que esa presión intracraniana tiene que reportarse en valores normales de 5 a 15 milímetros de Hg. En el adulto podemos llegar hasta una presión de menos 12, en niños menores de 5 años de 10 y en niños ya mayores de 5 años menores de 2 años hasta de 5 milímetros de Hg. Y eso lo hacemos con monitoreo de la PIC. Para monitorizar la PIC necesitamos de transductores que se colocan a nivel del cráneo, a nivel de las meninges, y así lo vamos a estar monitorizando. Entonces, estos son los 3 compartimientos de los que hablábamos. A nivel del cráneo tenemos la parte de masa, que es el 80%, líquido el 10% y sangre el 10%. Esos 3 compartimientos deben de estar en equilibrio para que no exista una disfunción, tienen que estar en homeostasis. Esto ya lo vimos, ¿ok? La clasificación de las lesiones. Entonces, la gravedad de la lesión se la damos por la escala de Coma de Glasgow, ya lo saben, menos de 8 grave, 9 a 12 moderado, 3 a 15 leve, y la morfología nos va a dar el tipo de trauma. Tenemos una fractura de cráneo o tenemos lesiones intracraneales, ¿ok? Entonces, estos son los signos que ya vieron. Realmente el signo de mapache, el signo de Bartlett, la rinoliquia, la otoliquia o las parálisis de los nervios que salen del tallo cerebral. ¿Ok? Muy bien. Y entonces, cuando tenemos lesiones vasculares con otorragia, tenemos que encontrar una lesión a nivel de plexos arteriales, y aquí vamos a requerir de una arteriografía o una angiografía convencional. Pero de entrada es tomografía. Si tenemos a mano resonancia, recuérdense, el examen principal de inicio, rápido, barato, es la tomografía. Okay. Yo puse resonancia. No quiero que me corran por ahí, así como yo. Si pueden hacerme resonancia, háganme resonancia. Y yo, bueno. Okay. Entonces, esta ya lo vieron bastantes veces, son estas lesiones. Esta se llama ventana ósea. Cuando ustedes pidan una tomografía para dilucidar fracturas de cráneo, vamos a pedir que nos hagan ventana ósea. Entonces, ellos hacen los ajustes en el tomógrafo para ver solo la parte ósea. Y aquí vemos ya los diferentes tipos de trazos fracturarios que puede presentar este paciente. Obviamente, entre más trazos fracturarios va a tener mayor compromiso de masa cerebral, hemorragias, etc. ¿Ok? Esto ya. Lo mismo, lesiones intracraneales, ya vimos los tipos de hematomas, el hematoma epidural, el hematoma subdural, ¿ok? Y las lesiones axonales difusas, que se ve mayormente en las resonancias, por ejemplo, la presencia de un neumoencéfalo, la presencia de pequeñas hemorragias que son más distinguibles en la neuroimagen, neumoencéfalo, hemorragia intraparenquimatosa, cambios en la conformación y la estructura de la materia gris y la materia blanca. ¿Okay? Muy bien, el hematoma epidural, esto ya lo vimos. El hematoma epidural siempre lo van a identificar como esta forma bicóncava, ¿ok? ¿Cuándo se va a presentar? Más o menos en el 10 al
10 al 11% de los pacientes que tienen traumatismo craneoencefálico y el más frecuente en la población menor. ¿Ok? Muy bien. Adelante. Entonces, el hematoma subdural, que lo podemos dividir en agudo, subagudo y crónico, agudo hasta 2 días, subagudo de 12 a 14 días y crónico mayor de 14 días. Es una lesión venosa, por lo tanto, va a estar drenando de manera más lenta, va a tener más tiempo de instalarse los síntomas y vamos a tener mayor tiempo para poder actuar en el drenaje de este tipo de hematomas. Y bien, como lo comentaron en el grupo, estas son las lesiones que se ven mayormente en los pacientes ancianos que se tropiezan y caen, hacen un hematoma del tipo subdural, lo van haciendo crónico debido a que la masa encefálica de ellos es más pequeña y permite mayor acomodamiento de volúmenes, hasta que ya tenemos los datos. Estas son las hemorragias intraparenquimatosas, que están compuestas por 2/3 partes son sangre, va a resultar de la ruptura de los vasos cerebrales intrínsecos y están asociadas a contusiones de grandes porciones de los lóbulos cerebrales. Y dependiendo del área que esté comprometida, vamos a tener manifestaciones clínicas. ¿Ok? Estas son las contusiones, que son esas lesiones hemorrágicas. Aquí las vemos en el lóbulo frontal, esas manchas ya hiperdensas. Aquí tenemos un área de edema. Aquí vemos demasiado edema cerebral. Si ustedes se dan cuenta, deben de marcarse en las circunvalaciones y aquí no vemos nada de ello. Un dato importante es que nosotros siempre visualicemos línea media. Si hay una lesión que desplaza línea media, eso es una urgencia y necesitamos que el neurocirujano entre a descomprimirnos ese cerebro. ¿Okay? Entonces, las H mortales, el trauma, hipoalbuminemia, hipoxia, hipotensión, hipercapnia, hipocapnia, hiperglucemia, hiponatremia e hipoglucemia. Todas esas 9 H mortales van a causar deterioro del paciente en su estado neurológico y nos van a agravar un traumatismo de moderado a severo o de severo a mayor lesión y llegar inclusive al coma y lesión de tallo cerebral. Ok, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Como lo marca la TLS en este tipo de pacientes, tenemos que tener un control hemodinámico, tenemos que tener un control glucémico, tenemos que tener control de la temperatura y tenemos que tener con ellos una correcta saturación de oxígeno. Lo que les hablaba, el ABCD, entonces vía aérea, respiración, ventilación, circulación, estar viendo el déficit neurológico y la exposición y control ambiental. Estos pacientes hay que evitarles lo que es la hipotermia. ¿Lo puedo hacer un poquito más? Ahí se ve algo. Ok. Gracias. Y los datos del alarma del traumatismo craneoencefálico, bueno, pues eso ya casi termina. Ok, muy bien. Entonces, en cuanto a circulación, vías respiratorias y examen neurológico, nosotros vamos a ver que en la circulación, la hemorragia intracraneal no va a causar choque hipovolémico, entonces no estén esperando que el paciente se vaya a hipotensar. ¿Okay? Esa hemorragia intracraneal, de hecho, lo que va a causar es compresión de las estructuras en el cerebro. Debemos de mantener una presión arterial sistólica mayor de 100 para los pacientes mayores de 50 a 69 años. Si no, vamos a caer en hipotensión y eso va a acelerar el proceso de daño citológico de la neurona por hipoxemia. Entonces, vías respiratorias, la lesión cerebral grave va a causar, obviamente, hipoxia transitoria y puede llevarnos a un paro respiratorio. Y lo que les decía, el rango 8 tiene, o menor de 8 requiere de intubación endotraqueal. Algunas veces tenemos a pacientes que dentro del manejo utilizamos narcóticos o benzodiazepinas para el control del dolor y la sedación. Entonces hay que tener cuidado cuando utilicemos este tipo de medicamentos
para utilizar el que tiene menor complicaciones como el midazolam, y en caso de los opioides o narcóticos hay que estar pendiente de estarle vigilando su estado neurológico, su presencia del estado de alerta, y si no, bueno, utilizar los reversores de este tipo de medicamentos como son la naloxona, sobre todo en pacientes también que a veces llegan con traumatismo craneoencefálico y asociado a una drogodependencia, utilizan otro tipo de sustancias, sobre todo opioides. Entonces, si nosotros tenemos un toxicológico que nos marca positivo para opioides, debemos de indicarle la naloxona, y eso lo va a volver, lo va a despertar, va a hacer un cambio importante en su estado neurológico. El manejo, entonces, ¿cuándo admitir al paciente? Esto es clave. ¿Cuándo vamos a admitir un paciente con traumatismo craneoencefálico? Número 1, obviamente cuando tiene un ataque normal. Estamos hablando de manejo ya fuera del área de urgencia, ¿no? El paciente llegó a urgencia, le hicimos una tomografía, tenía normal, entonces lo vamos a subir a piso a evolucionarlo. Lesión penetrante en la cabeza, eso es obvio. Todo paciente con una lesión penetrante, ya sea por PAF, ya sea por arma blanca, ya sea por contusión con objeto rojo, tiene que entrar. Historia de pérdida prolongada del conocimiento, lo internamos. Deterioro del nivel de conciencia, disminución de la escala de coma de Glasgow interna, dolor de cabeza moderado intenso, es un punto muy importante, fractura de cráneo, todas las fugas de líquidos cefalorraquídeo y los defectos neurológicos focales persistentes. ¿Ok? Muy bien. Entonces, en los debes tener en cuenta que el paciente puede estar sufriendo una conmoción cerebral con pérdida transitoria de su estado neurológico, pero que también puede confundirse con la intoxicación por alcohol o otras drogas tóxicas. Por eso, paciente que llegue con traumatismo craneoencefálico, no se olviden de pedirle los toxicológicos. Es muy importante para que no se nos vaya todo. Muy bien, entonces manejo el paciente con TCA moderado, Glasgow, escala de coma de Glasgow 9 a 12. Ese paciente puede evolucionar hasta el 10 al 20% de estos pacientes pueden evolucionar hacia coma, ¿ok? Y el 15% de estos pacientes pueden responder de una manera neurológica apropiada. Entonces, 90% de estos pacientes van a mejorar y el 10% se van a complicar. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta? A través del seguimiento con la escala de coma de Glasgow. Y por último, el manejo del traumatismo craneoencefálico severo. Entonces, en estos pacientes debemos de aplicarle esta escala de Seibu, que también está en la TLS, ver signos y síntomas, averiguar sus alergias, qué medicamentos toma, cuáles son las patologías asociadas, cuándo es el tiempo de su última comida y enfermedades relacionadas con el evento. Eso es muy importante para darle seguimiento a este tipo de pacientes. Debemos de evitar hiperventilación las primeras 24 horas, a menos que el paciente empiece a tener datos de herniación, que son alteraciones en sus pupilas, ¿verdad? Como, datos de clonación, datos de rigidez, alteraciones en la mecánica respiratoria. Entonces hay que hiperventilar. Y podemos utilizar las soluciones como manitol, ¿ok? O soluciones hipertónicas, pero aquí utilizamos mayormente manitol. ¿Está bien? Vamos adelante. Evaluaciones secundarias. Entonces debemos de ver cómo está el estado de la pupila, cómo está la respuesta pupilar a la luz, y tenemos que estar buscando entonces en estos pacientes que el edema cerebral no nos vaya a causar estos tipos de hernias. Hay que tener en cuenta que cuando está involucrado el traumatismo ocular, pues puede haber lesiones del tercer par y con alteraciones también del reflejo pupilar. Todo eso hay que tener en cuenta. Procedimientos diagnósticos, pues la tomografía, que es la diagnóstica de lesión, que debe repetirse siempre que hay un cambio en el estado neurológico del paciente. Entonces, en estos pacientes volvemos a recalcar que requieren de la tomografía, y si hay esto es pregunta de examen, si existe un desplazamiento de la línea media mayor a 5 milímetros, este paciente requiere de entrar a neurocirugía para evacuación de su coágulo, ¿ok?
Perfecto. Entonces, las terapias médicas, ¿cómo las vamos a manejar? Entonces, líquidos intravenosos, ¿para qué? Para mantener la bulimia, para mantener si requiere de fluidos o si requiere, el paciente perdió volumen en sangre, bueno, pues hay que reponérselo. Y siempre que tenemos que estar muy atentos a la hipovolemia. Corregir anticoagulación. Hay pacientes que por sus patologías están recibiendo anticoagulantes por síndromes coronarios agudos, por tromboembolismos pulmonares anteriores o pacientes que han tenido eventos vasculares cerebrales isquémicos anteriores. Entonces tenemos que averiguar si están recibiendo algún tipo de anticoagulación, hacer las pruebas de TP, TPT, pruebas de coagulación, pruebas de sangrado y corregir, ya sea cómo lo vamos a corregir. Si el paciente está tomando AINES, hay que agregarle plaquetas. Si el paciente está utilizando warfarina, debemos de darle vitamina K, y si el paciente está recibiendo heparina, hay que darle sulfato de protamina. Todos esos son reversores del efecto anticoagulante. Debemos de tener cuidado con sobrecargar al paciente con líquidos y evitar el uso de líquidos hipotónicos, porque eso va a producir mayor edema cerebral, mayor daño cerebral. Hiperventilarlo, debemos mantener una normocapnia después de las primeras 8 a 12 horas, ¿ok? Y evitar que la PCO2 por gasometría arterial no baje más de 30 milímetros de HG. O sea, tenemos un paciente con edema cerebral, lo intubamos y le empezamos a hiperventilar con aumento de la frecuencia respiratoria y aumento del volumen que le damos en el ventilador. ¿Cuál es nuestro parámetro para saber que ese paciente no va a ser hipocapnia? Bueno, pues una capnografía. Los ventiladores actuales tienen capnógrafos, pero si no, utilizamos el gases arteriales, y la idea es mantener su PCO2 de 30, que no baje de 30. ¿Está bien? Utilización de manitol para reducir la presión intracraneana, o podemos utilizar otro diurético. Esa es la infusión que nosotros podemos utilizar de manitol, que es el que nos va a producir mayor diuresis osmótica. Entonces, listo, esto es lo más importante de esa. Otros medicamentos que nosotros podemos utilizar, barbitúricos, sí, para mantener a este paciente sedado, pero hay que estar al pendiente de que no lo vayamos a hipotensar, y sobre todo en aquellos pacientes que tienen una presión intracraneal elevada. Este es el tratamiento. Pacientes con PIC altas, debemos de administrarles barbitúricos. Ya esa terapia se le llama coma barbitúrico, ¿okay? Anticonvulsivantes, el 5% de los pacientes pueden presentar convulsiones postraumáticas, entonces, y el 15% con lesiones graves lo pueden realizar convulsiones. Entonces, en esos pacientes está indicado iniciarle con un anticonvulsivo, de preferencia difenhidramina a dosis de 9 miligramos por kilogramo de peso. ¿Okay? Muy bien. El diazepam lo utilizamos como un abortivo de las convulsiones, y la fenitoína la debemos de utilizar solamente en la fase aguda. Y siempre vigilando la hemodinamia de este paciente. El manejo quirúrgico, entonces siempre que vamos a explorar a estos pacientes debemos tener un buen lavado de manos, hacer las cosas bien con buena asepsia, interconsultar con neurocirugía y evitar grandes pérdidas de sangre. Y una de las interconsultas con neurocirugía urgente es que tengamos desviación de línea media mayor de 5 milímetros. El paciente hay que meterlo a cirugía para el drenaje del hematoma, o cuando hay hemorragias parenquimatosas que abren al sistema ventricular. Si tenemos una hemorragia parenquimatosa que se mete a ventrículos, ese paciente también tiene que entrar a neurocirugía. Parenquimatosa. Muy bien. Entonces, puntos claves: el tratamiento médico del traumatismo craneoencefálico grave incluye normalización de la oxigenación sanguínea y de la presión arterial, correcciones de la presión intracraneal elevada, tromboprofilaxis mecánica para evitar las trombosis venosas profundas, control glucémicos y un tratamiento agresivo de la fiebre. Hipertermia es uno de los causales más de mayor alteraciones en su deterioro neurológico. Y por último,
En pacientes con un hematoma epidural, el estupor y la coma con parálisis lateral del nervio motor ocular común y hemiparesia contralateral pueden indicar una hernia transtentorial. Entonces, esos son datos de hernia transtentoria. Ahí nos anota esta diapositiva. El hematoma subdural crónico puede asociarse a sintomas específicos, alteraciones del estado mental o somnolencia y puede darnos hallazgos neurológicos focales. Y por último, en los pacientes con un hematoma subdural agudo con un grosor mayor de 10 milímetros y una puntuación menor de 9, la escala de coma de Glasgow, con asimetría o fijación pulmonar, son indicaciones de cirugía inmediata. Esos 3 puntitos hay que tenerlos bien claros, bien presentes para el manejo de estos pacientes. Ya terminamos. Listo. Pasé 5 minutos. Disculpen. Mañana no. Vamos a martes. Yo espero ya para el martes tener sus calificaciones. Todavía no me las han dado. El martes vamos a tener papelito. ¿De qué? De los temas que hemos estado